Esta herramienta, que es un soldador para circuitos, es muy bueno ya que tiene funciones automáticas que un electrónico principiante necesita para hacer sus proyectos, y hoy te lo voy a recomendar. Esta herramienta proviene de la empresa Efenursi. Es un soldador inteligente de 65 watts de potencia. Su precio está bastante bajo, casi al 50%. Y como siempre, lo he traído por AliExpress, que me ha llegado sin problemas el paquete. Y les adelanto que viene con varios accesorios muy útiles para la herramienta. Empezamos por la estuchera o caja. Aquí tiene el manual que obligadamente deben leerlo. Un conector USB tipo C con adaptador. Y aquí está el soldador que dice ser inteligente. Solo tiene dos botones para el control con una pequeña pantalla LCD y que funciona por una entrada USB tipo C. Esta es su tapa metálica para cubrir justamente la punta del soldador, que es este de aquí. Y se debe colocar de esta manera retirando este seguro. Colocas la punta y vuelves a colocar el seguro por encima de la punta. Este proceso lo verás en el manual. Y así es como proteges la punta del soldador. Lo bueno es que viene con 5 puntas más adicionales de diferentes modelos para realizar diferentes soldaduras en diferentes situaciones. Más esta punta tendrías 6 opciones para soldar. Un punto a favor para esta herramienta. Otro accesorio incluido es un soporte para sostener el soldador en la mesa. Un cargador con salidas y entradas USB para una potencia en consumo de 65 watts, que por cierto está diseñado para proporcionar varios voltajes de salidas. Trabaja junto con este cable largo y grueso que es USB tipo C. Uno va conectado al soldador inteligente y el otro al cargador de multivoltajes. Obviamente se alimenta de corriente alterna este cargador y el soldador se va a encender. En su pantalla LCD se muestra una imagen con un punto parpadeando. Eso indica que debemos presionar ese botón para activar el soldador y empiece a trabajar. Y lo primero que veremos es que se prepara a calentar a una temperatura programada por defecto de fábrica. En su manual te dará más detalles sobre qué es lo que muestra la pantalla LCD en la primera vez que lo enciendes. Para cambiar la temperatura del soldador, presionas el pulsador izquierdo y te saldrá esta barra en donde podrás subir y bajar la temperatura que deseas usar. Lo dejas en un valor y esperas un momento para que automáticamente se ajuste el soldador a esa temperatura. Y listo, podrás usarlo para soldar rápidamente en un circuito, lo cual me gustó mucho su rapidez de calentarse. Lo interesante es que si se desconectara su fuente de alimentación y se volviera a encender, volvería a calentarse a la temperatura que lo habías dejado, lo cual indica que tiene memoria de uso. Así que eso está excelente. Para ingresar a su menú de configuraciones, presiona los dos pulsadores durante un tiempo y encontrarás varias funciones que puedes configurar del soldador. Sleep Time sirve para decirle en qué tiempo se dormirá el soldador cuando no lo estés usando. Y junto con esta otra configuración, Sleep Temperatura, es para que reduzca su temperatura cuando esté dormido. Ambas configuraciones son bastante útiles. Cuando no estamos usando el soldador, automáticamente se dormirá, reduciendo la temperatura pero sin dejar de trabajar. Y lo genial está cuando lo vuelves a usar, se despierta, volviendo a su temperatura de trabajo, lo cual indica que tiene un sensor de movimiento básico pero muy útil. Esta opción me pareció muy útil para algunos usuarios, y es que puedes cambiar la posición de visualización de la pantalla LCD para usar el soldador con la mano izquierda principalmente.
así que pensaron también para los zurdos. También podrás cambiar el voltaje de operación del soldador, que dispone de 4 voltajes diferentes, y es que cada voltaje consume diferente amperaje y potencia, siendo 20 voltios por defecto de fábrica. Pero ¿para qué me serviría cambiar el voltaje de operación en este soldador? Bueno, recuerden que tenemos este cable USB que tiene un adaptador que es un plug DC. Ahí puedes conectar un cargador que tenga ese mismo plug DC y aplicar un voltaje. Pero para eso debes ajustar antes el soldador a ese voltaje de operación. Así que es como un reemplazo del cargador en sí. Luego están funciones como la protección contra niños, que solo es un bloqueo de encendido y solo puedes ingresar a realizar 3 pulsaciones rápidas. Puedes ajustar el brillo de la pantalla o cambiar la unidad de medida en la temperatura, pero esto no es muy importante, al menos para mí. Si tú presionas el pulsador izquierdo mientras lo enciendes, automáticamente entrarás al bootloader del soldador, y te aconsejo que no entres ahí, ya que vendría siendo el sistema operativo del soldador. Mi conclusión con este soldador inteligente está súper bueno. Por ejemplo, yo lo ajusté a esta temperatura y el tiempo de descanso, ya que lo vi más óptimo para trabajar, y además calienta bastante rápido. A comparación con este soldador que tengo, que tarda mucho tiempo en calentar y cuando no tengo que usarlo lo dejas en un lugar o lo apagas. Y debes ser cauteloso en dónde lo dejas porque puede pasar cualquier incidente. Al menos este soldador tiene su propia tapa para poder evitarlo. Y obviamente varias opciones en puntas para soldar. Por cierto, el cargador también viene con un cable USB extra tipo C, que lo puedes conectar en esta entrada USB que dice carga rápida. Y ahí puedes cargar tu celular también. Solo veo más beneficios en estos accesorios. Así que les recomiendo comprarse este soldador inteligente. Sin más opinión que decirles, sigan mi canal de YouTube para seguir viendo más recomendaciones con herramientas e instrumentos para aprender electrónica. Te lo ha explicado Androbot y hasta un próximo video.